Hola, soy Carlos Daniel Gutiérrez Obando, estudiante de la Unitec, en materia fonética y fonología del inglés. Hoy vamos a hablar sobre los elementos prosódicos. ¿Qué es la prosodia? Rama de estudio dedicada a los fenómenos fonéticos que implican más de un fonema o segmento, es decir, los fenómenos suprasegmentales. Estudia la entonación, el acento y el ritmo, timbre, pausas y velocidad de locución. Clasificación. Prosodia semántica, prosodia afectiva. Prosodia semántica. Significado actitudinal y pragmático de un elemento léxico. Algunas de sus características son: fundamental para la unidad del significado, uno de los dos elementos obligatorios. Se considera dentro de un marco sincrónico, una unidad que es más grande que una palabra o expresión. No está restringido a elementos léxicos semánticamente neutrales. No se limita a descripciones en términos de bueno o malo. Prosodia semántica y sus funciones. Función referencial. Uso de la prosodia para indicar referencias específicas en el discurso. Esto implica que la forma en que se pronuncia una palabra o frase puede proporcionar pistas sobre a qué se está refiriendo el hablante en ese momento. Función dialectal. Uso de la prosodia para indicar características de un dialecto particular. Función sociolingüística. Uso de la prosodia para el estudio de cómo los aspectos suprasegmentales del habla están influenciados por factores sociales, culturales y contextuales. Función emotiva. La prosodia emotiva se refiere a cómo los aspectos suprasegmentales del habla son utilizados para expresar emociones en el discurso verbal. Prosodia afectiva. La prosodia afectiva se refiere a cómo los aspectos suprasegmentales del habla, como el tono, el ritmo y la entonación, transmiten emociones y actitudes. Longitud, intensidad, tono de los sonidos al hablar. Elementos de la prosodia. Sílabas. Una sílaba es una unidad básica de la estructura fonológica del lenguaje. Las sílabas son importantes para la estructura de las palabras y la pronunciación. Se clasifican de la siguiente manera: tónica, atónica, sílaba directa, sílaba inversa, sílaba mixta, sílaba trabada. Acentos. El acento lingüístico se refiere a la mayor prominencia o énfasis dada a una sílaba dentro de una palabra o una frase. Este énfasis puede manifestarse de diferentes maneras, como un aumento en la intensidad, una prolongación en la duración, un cambio en el tono o una combinación de estos elementos. Clasificación de los acentos. Ortográfico. El acento ortográfico se utiliza para indicar la sílaba tónica de una palabra y también para diferenciar palabras que se describen igual pero tienen significados diferentes. Prosódico. A diferencia del acento ortográfico que se marca con un signo o tilde sobre una vocal para indicar la sílaba tónica en la escritura, el acento prosódico se percibe en la pronunciación. Diacrítico. El acento diacrítico es un signo ortográfico que se utiliza para diferenciar palabras que se escriben de la misma manera, pero tienen significados diferentes o funciones gramaticales distintas. En inglés, no se utiliza el acento ortográfico. El acento se basa principalmente en el énfasis que se coloca en ciertas sílabas de una palabra al hablar. Melodía. Patrón de variaciones tonales que ocurren durante el habla. Es la melodía natural que se produce al hablar y está determinada por la fluctuación en la altura tonal de la voz
a lo largo de una frase o una oración. Entonación. Variaciones en el tono y el ritmo del habla que comunican significados adicionales o afectan la interpretación del mensaje. Indican emociones, intenciones, énfasis, estructura gramatical y otros aspectos del discurso. En inglés, una entonación ascendente al final de una oración puede indicar una pregunta, mientras que una entonación descendente puede indicar una afirmación. Ejemplos de entonación lingüística en inglés. En la pregunta, ¿Are you coming? La entonación sube en la palabra coming. Entonación ascendente para preguntas. ¿Are you coming to the party tonight? En este ejemplo, la entonación ascendente se manifiesta en la palabra tonight. La voz se eleva al final de la oración para indicar que es una pregunta. Este patrón es común en preguntas directas en inglés. Entonación descendente para afirmaciones. I'm going to the store. En este caso, la entonación descendente es predominante a lo largo de la oración. Entonación enfática para destacar una palabra. I didn't say she stole the money. Aquí la palabra stole lleva una entonación enfática. La voz se eleva ligeramente en esta palabra para enfatizarla y destacarla en la oración. Esto puede indicar que el hablante está corrigiendo una malinterpretación o resaltando la importancia de esa acción específica. Entonación descendente seguida de un aumento para indicar sorpresa. You did what? En este ejemplo, la entonación inicial es descendente, lo que indica una pregunta. Sin embargo, el tono luego cambia a ascendente de la palabra what, indicando sorpresa o incredulidad por lo que se acaba de escuchar. Entonación descendente para indicar una declaración irrefutable. The sun rises in the east. Aquí, la entonación es principalmente descendente en toda la oración. La voz baja al final de la oración, lo que sugiere que se está presentando un hecho o una verdad generalmente aceptada sin lugar a debate. Como conclusión, la prosodia lingüística es un aspecto crucial del desarrollo del lenguaje humano, ya que nos ayuda a comprender y expresar emociones, intenciones y significados adicionales en su comunicación oral. A través de la entonación, el ritmo y el énfasis, aprendemos a interpretar y a utilizar diferentes tonos de voz para expresar alegría, tristeza, sorpresa y otras emociones. Además, la prosodia nos ayuda a reconocer patrones en el lenguaje, facilitando la adquisición del habla y la comprensión del discurso. Por lo tanto, es importante fomentar el desarrollo de la prosodia desde una edad temprana, proporcionando modelos de habla ricos y variados, así como oportunidades para practicar y experimentar con diferentes formas de expresión oral. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias.